em, dando una introducción a lo que sería integrales. Recordemos que integración o antiderivadas es lo contrario a lo que son las derivadas. Y para eso tengo que recordar una de las propiedades principales que me dice que, bueno, voy a colocar, este es el símbolo de integral, ¿verdad? Para saber que estamos hablando entonces de lo que vamos a hablar de las integrales. Pero vamos a recordar un poco de lo que utilizamos en las derivadas. Y sabemos que cuando aplicábamos derivadas había una propiedad a la que me decía que si yo tenía la forma x a la n de la función, ¿verdad? Al aplicar la derivada, esto es igual a decir que n x a la n menos uno. Eso era lo que se aplicaba cuando teníamos en una función. En las integrales es totalmente lo contrario. O sea que si la n os va a multiplicar y n menos uno se le restaba uno, pues en este caso pues no va a ser así, sino que va a ser lo contrario. Entonces para ello vamos a recordar esto, pero para eso voy a aplicar vamos a recordar una propiedad. Esta propiedad nos va a ayudar en eso. Entonces voy a plantearme un ejercicio en el cual voy a introducir a la vez lo que sería lo que sería una propiedad. Cuando yo tengo la integral de x, sabemos que esa es una integral pues eh, indefinida, es decir, que no tiene intervalos. Más adelante pues, voy a explicarles un poco lo que serían las integrales definidas y esta, en este caso pues que es indefinida, ¿verdad? Ok, en este caso pues al aplicar lo contrario a esto, pues sería de la siguiente manera, pues esta es una de las propiedades que x quedaría, pero la n, el resultado que está acá, como en este caso es uno, como en este caso es uno, entonces acá va a ser uno más uno. Entonces que acaba de decir uno más uno y el resultado de acá arriba va a ser uno más uno. Y algo que sí debemos de considerar siempre que en las integrales indefinidas siempre debemos colocar más c, o sea, la constante, ¿verdad? Porque estamos aplicando lo que serían antiderivadas. Y recordemos que la derivada de una constante pues siempre es cero, ¿verdad? Entonces no sabíamos si en la función original tendríamos una constante, entonces por eso se debe considerar como el más c. Por ende, el resultado de esta integral sería x a la 2 sobre 2 más la constante. ¿Cómo podríamos comprobar que estaría correcto? Pues solamente derivando esto, como es la antiderivada, ¿verdad? Quiere decir que al derivar esto que nos dio, al derivar tiene que coincidir con lo que tengo acá, o sea, solamente x. Y lo podemos hacer entonces, como comprobarlo. Sabemos de que x a la 2, bueno, el 1 medio me quedaría acá. Luego tendríamos x a la 2. Solamente para llevar más o menos un orden, una constante. Al aplicar ya la que sería la derivada, esto solamente es algo algebraico que hicimos, ¿verdad? Entonces, un medio, el 2 aplicando esta propiedad, esto nos va a quedar 2x. Y acá 2 menos uno pues uno, entonces no lo escribo. Y más la constante, pues sabemos que la constante derivada de toda constante es cero. Por ende, sabemos que acá me va a quedar un medio por 2 me va a quedar 2 sobre 2x. Y 2 sobre 2 sabemos que es uno, o sea que al final solamente me queda x. Y x, pues sí coincide, entonces, con lo que sería este resultado. Quiere decir que la antiderivada que he hecho está correcto, ¿verdad? Vamos a irnos a un caso en el cual de repente no me aparezca una X, o sea, de esta forma. Vamos a ver qué sucedería en ese caso. O sea que si yo tengo solamente la integral y me dice de X, recordemos que esto, pues, si está de X, puedo considerarlo como una variable, ¿verdad? Pero
En otras palabras, lo que quiere decir de x es que voy a antiderivar para x. Entonces vamos a hacer de cuenta que aquí imaginariamente siempre hay un uno acompañando a este de x. O sea, no puede ir cero, pues. No puede ser cero. Entonces, si tengo uno de x, sabemos que uno de x es como decir la integral de x a la cero de x. Esto por propiedad de exponentes, porque sabemos que x elevado a la cero pues es uno, ¿verdad? Entonces, en lugar de uno estoy poniendo x a la cero para poder visualizarlo de una mejor manera. Esto sabemos que todavía no he aplicado integral, entonces lo tengo de la forma como x a la n, ¿ok? Entonces, teniendo claro esto, ahora sí voy a integrar. O sea que cuando ya voy a integrar, cuando ya voy a aplicar integrales, no voy a escribir el símbolo de integral. O sea que acá solamente voy a decir x a la cero más uno y el resultado de acá arriba me va a decir cero más uno. Y lo que no tenemos que olvidar, la constante. Pero la pregunta aquí es, ¿cuál es entonces la propiedad que estoy aplicando? Bueno, la voy a resumir acá. Lo voy a colocar en rojo, que si yo tengo la integral de x a la n de x, esto es igual a decir x a la n más uno sobre n más uno más c. Ahí está, esa es la propiedad en todo caso. Entonces, si ustedes se fijan y lo asocian con esto, pues es lo que estoy aplicando. N es cero. Por ende, pues aquí me va a quedar al final x cero más uno pues uno, ¿verdad? Y acá cero más uno pues es uno. Y sabemos que no es necesario estar escribiendo uno en la parte del denominador. Entonces al final ni este uno de acá. Entonces al final es como que me quede simplemente x más c. Y para comprobarlo, pues lo mismo que les decíamos. Si hicimos la antiderivada, pues quiere decir que al derivar esto, nos va a quedar entonces como resultado solamente uno. Y efectivamente, si lo comprobamos, entonces me va a quedar derivada de x. Sabemos que x cero menos uno. Bueno, acá estaba el uno, ¿verdad? Entonces el uno queda acá. Uno por cero, el x elevado a la cero menos uno. Y la derivada de toda constante, pues sabemos que es cero. Entonces acá, eh, perdón, aquí me queda uno. Me equivoqué acá, no sé por qué dije eso, pero estamos rectificando. Entonces aquí tengo uno, porque eso es lo que tenía la función, ¿verdad? Un uno acá. Entonces es uno menos uno y uno, el uno, o sea, la n bajó. Y uno menos uno, pues sabemos que eso al final me va a quedar x a la cero. Más cero, pues ya no lo escribo. Y todo número multiplicado por x, sabiendo que la propiedad de que todo x elevado a la cero es igual a uno. Y uno por uno, pues es uno. Entonces vemos que sí coincide este uno con lo que tengo acá. Entonces podemos decir que la integral está correcta. Veamos entonces otro ejercicio un poquito más sencillo o agregando lo que sería un número extra. Por ejemplo, si yo tengo 8 de x, ya no es un uno sino que ahora sí es un número un poquito más grande, pues haciendo lo mismo, ¿verdad? Solo que acá procede a hacer algo. Este 8 yo lo puedo sacar por una propiedad. Yo puedo hacer ese 8 sacarlo de la integral y simplemente colocar de x. ¿Qué quiere decir eso? Que al final, si ustedes se dan cuenta de lo que acabo de hacer ahorita, cuando yo tenía uno de x, ¿cuánto me dio? X más c. Entonces, el 8 que estaba afuera solamente lo voy a expresar como una multiplicación, porque prácticamente es el mismo procedimiento. Sabemos de que la integral de uno de x, pues al final es x más c. Pero el 8 como lo sacamos, entonces va a pasar a multiplicar. Entonces me voy a borrar ese paso y sabemos de que acá me va a quedar 8 y ya sabíamos que la integral de solamente esto de acá es x más c. Te voy a colocar acá x más c. Por ende, 8 por x me va a quedar 8x y 8 por c. Pues como no sabemos la constante,
Entonces, pero sabemos que me va a dar otra constante, porque multiplicar una constante por otra constante me da como resultado una constante, entonces siempre vamos a colocar c. Y al final, pues me queda la integral de esta forma, 8x más c. Si lo comprobamos, tendría que darme solamente 8. Vamos a comprobarlo. 8 y acá me queda x1, pero el 1 pasa a multiplicar y acá le agrego 1 menos 1. La derivada de una constante sabemos que es 0, entonces acá tengo 8 y me queda 1 por x elevado a la 0. Sabemos de que x elevado a la 0, acá este 0 si ya lo quiero ya no lo voy a escribir. X a la 0 sabemos que es 1, 1 por 1, 1, entonces al final me queda 8. Quiere decir que sí está correcta la antiderivada. Vámonos entonces al otro caso en el cual pues puedo hacer una suma. Es decir, una función que tengo suma a la vez 3x al cuadrado más 7x. Esta es la función que voy a antiderivar con respecto a x. Pues hay una propiedad también que me dice que si yo tengo f de x más g de x y todo esto antiderivando con respecto a x, pues me dice que yo puedo separarlas, es decir, f de x más la integral de g de x. Entonces voy a hacer eso, voy a separarlos a tal punto de decir 3x al cuadrado de x, es decir, como pasar aplicando propiedades distributivas, algo así podríamos decir, más la integral de 7x con respecto a x. Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos en el caso anterior. Estos números que están acá los voy a sacar fuera de la integral. Es decir, siempre están multiplicando, pero no lo necesito. Para que me quede la forma que ya conocemos, la propiedad que les puse por acá en rojo, ¿verdad? Para tenerlo de esa forma. 3x al cuadrado más este 7 también hacemos lo mismo. Y acá me va a quedar x de x. Entonces voy a sacar primero la integral de este. Acá el 3 lo dejo multiplicando, abro paréntesis, acá me va a quedar x a la 2 más 1. Y abajo sabemos que también coloco 2 más 1. Acá en este caso, pues voy también a recordar, escribir el más c, ¿verdad? Más c, más, ahora voy a hacer la integral de 7. 7 y x a la 1 más 1 sobre 1 más 1 más c. Sabemos entonces de que aquí ya podría aplicar las propiedades distributivas porque ya he integrado y sumando, ¿verdad? Entonces me queda 3 y acá me va a quedar x a la 3 sobre 3. Y el 3 por la constante, pues al final me queda siempre la constante, pero podría aplicar la distributiva de una sola vez. Y bueno, solamente voy a dejar así y voy a aplicar la constante. Sabemos que 3 por una constante, pues me da otra constante. Entonces solo voy a dejarle como constante 1. Por acá es una constante y acá la constante 2, ¿verdad? Solamente por cuestiones, ¿verdad? De decir que son constantes. Puedo llamarlas C sub 1, C sub 2, C sub 3, C sub 4, como queramos. Ahora me voy acá, más 7 por x a la 2 sobre 2 más 7 por la constante 2, pues voy a colocar siempre la constante 2. Al final acá sabemos de que el 3 está multiplicando con el 3, entonces me va a quedar 3 entre 3, entonces me va a quedar solamente x a la 3 más la constante 1, más 7 por 1, entonces acá hay el 1 de que estamos bajando acá 1 por 2, entonces me va a quedar 7 medios, x al cuadrado más la constante 2. Pues acá términos semejantes solamente podríamos decir las constantes, ¿verdad? Te voy a decir que la constante 1 al sumarlo con la constante 2 voy a poner el resultado acá al final. Entonces me queda x a la 3 más 7 medios de x al cuadrado
Y constante uno más constante 2 podría decir que entonces que va a ser una constante sub 3. Y esa sería entonces la integral de la función que tengo acá. Entonces, como ejercicio, podrían hacer la derivada de esto que tengo acá y tendría que darme como resultado esto. Pueden comprobarlo y darse cuenta entonces si estaría bien. Entonces, a practicar y a poner en práctica todas esas propiedades, a recordarlas y principalmente recordar propiedades de exponentes, suma de fracciones, multiplicación de fracciones, etcétera.